Estimado docente, buenas tardes. El día de hoy presentamos nuestro trabajo con un tema, la reforma agraria. ¿Fue o no beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social? Para ello voy a realizar la presentación de nuestro grupo. Está representado por Carolina del Barbosa Las Casas, Dalusca Cadena de la Cruz, Katia González Morán, Manuel Manrique Santiago y Ana Cristina Tataje Córdoba. Inicio con la introducción, que es la reforma agraria. La reforma agraria es el proceso político que busca reducir desigualdades económicas y sociales mediante la redistribución de tierras, con intervención del Estado y medidas coercitivas. Partiendo de dos ideas, que una distribución equitativa de tierras generará efectos positivos y que sus beneficios a largo plazo superarán los costos iniciales. En Perú, aunque durante más de 2 décadas se debatieron leyes y proyectos sobre reforma agraria, poco se concretó en la práctica. En 1963, Fernando Belaúnde Terry llegó a la presidencia prometiendo implementarla, pero enfrentó la oposición de la APRA y la oligarquía, lo que le impidió avanzar. Ante ello, los militares concluyeron que los civiles no realizarían las reformas necesarias para evitar un estallido social en el campo. Tras reprimir las guerrillas de 1965, constataron que las difíciles condiciones del campesinado justificaban las demandas de cambio. Bueno, parte del desarrollo, yo voy a hablar sobre, de un punto de vista de lo que era social. La reforma agraria fue promulgada en 1969, el 9 de junio, por el general Juan Velasco Alvarado. Fue la culminación de un conjunto de cambios radicales que marcaron el final de la oligarquía en el Perú. El país afrontaba un proceso de modernización atravesando múltiples contradicciones, que iba acompañado de grandes movilizaciones populares, cuya vanguardia era la lucha campesina por la tierra. Y la ruptura entre hombre y el suelo tuvo dos consecuencias de largo alcance. Por una parte, la masiva migración de millones de campesinos que abandonaron la sierra se dirigieron a las ciudades y específicamente en Lima. Este aluvión de migratorio dio lugar a un proceso de urbanización informal por la vía de las invasiones, en la constitución de las barriadas en la periferia de las ciudades. Por otro, también hubo una movilización campesina por la recuperación de tierras que habían sido arrebatadas por las comunidades indígenas. La tierra eh, era para quien la trabaja, era el lema que se había viralizado en su gobierno de Velasco. No fue fácil determinar quiénes eran los trabajadores de cada hacienda porque existían diferentes regímenes laborales y los campesinos no podían vender sus tierras porque era la garantía a favor del Estado hasta el pago de la llamada deuda agraria. Desde el punto de vista político, se liberó al campesinado de las ataduras serviles y amplió la ciudadanía peruana, pero sus propuestas productivas fueron utópicas y sin mayor sentido, habiendo provocado un serio retraso de la productividad agraria. Las cooperativas agrarias de producción de la costa debieron recibir más trabajadores de lo que realmente necesitaban. Este fue una forma del gobierno de comenzar a pagar los favores políticos. Los gerentes nombrados por el gobierno eran oficialmente militares, que carecieron de estabilidad e incentivos para un trabajo eficiente. Carecían de los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo. Velasco optó por no repartir en forma individual la tierra entre los campesinos. En 1974 se expropiaron los periódicos, las estaciones de radio y la televisión. La prensa había venido criticando algunas políticas del gobierno y la falta de democracia. Estas empresas pasaron a manos la conducción intelectuales de gobiernos que vio como cercanos a su política. Desde el punto de vista económico, podemos visualizar que la expropiación fue virtualmente sin compensación.
ya que se evaluaron las tierras, animales, sembríos, edificios y maquinarias, no según el precio, sino de acuerdo a las tasas oficiales que eran usadas para el pago de los impuestos. Las tierras de los latifundios no fueron parceladas, sino que se mantuvieron como empresas agrarias en las que los dueños eran los trabajadores organizados bajo la figura de una cooperativa en la costa o una comunidad en la sierra. La administración quedó en manos de gerentes nombrados por el gobierno. El campesinado percibió al Estado como nuevo dueño. Adicional a ello, hubieron varias empresas o yacimientos que fueron expropiadas y también pasaron a manos del Estado, como por ejemplo los yacimientos mineros de petróleo en Talara, Cazapalca, Morococho y Cerro de Pasco, entre otras. Y las empresas pasaron a propiedad del Estado y se crearon empresas públicas como Petroperú, Minoperú y Hierro Perú. La expropiación masiva de estas empresas, salvo la del petróleo, se trató de negocios que no eran bollantes, que para volverlas productivas debía inyectárseles capital y realizar algunas reformas técnicas y administrativas. La economía se transformó en una extraña criatura, mitad privada y mitad estatal. El Estado mantenía el control de las más importantes y con mayor capacidad de ganancia. Estas eran las exportaciones y las empresas de servicios y producción. Y por último, el gobierno era quien fijaba los precios de los servicios públicos y muchos otros considerados estratégicos, y elevó los aranceles a los bienes importados, protegiendo a la industria del ensamblaje y bienes para el hogar. Conclusiones. Consideramos que la reforma agraria fue fallida por las siguientes razones. 1. Los indicadores de bienestar bajaron consideradamente en nuestro país y pasamos a ser uno de los 3 países con mayor tasa de desnutrición en toda la región. Ejemplo, canasta básica pasó de costar 27 horas de trabajo en 1971 a 89 horas en 1985. 2. Caída en la producción. La producción de los 13 principales cultivos disminuyó en un 18% tras la aplicación de la reforma. 3. Baja productividad. El Perú pasó de tener una alta productividad agropecuaria a contribuir negativamente el PBI del sector por falta de inversión en tecnología.